Muy buena tarde para todos. Bienvenidos a un Facebook Live más de la SCARE y el FEPAD. En estos momentos saludamos a todo el talento humano en salud y demás profesionales que se unen a este conversatorio. Soy Alejandro Salgado, soy abogado de asesorías jurídicas de la SCARE, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. En esta tarde hablaremos sobre los casos en que los empleadores pueden modificar de manera unilateral los contratos de trabajo, para lo cual me acompaña mi colega Viviana Alarcón, también abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y quien hace también parte del equipo de asesorías jurídicas de la SCARE. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy bien. A partir de este momento y para el inicio de nuestro live, los invitamos a que realicen sus preguntas a través de nuestra caja de comentarios, las cuales al final de la exposición resolveremos. Para iniciar, Viviana nos dará una introducción del tema. Viviana, no te escucho. Perdón. Les decía que desde las CARET, por favor me confirmas, Alejandro, si ahí me escuchas. Sí, te escucho perfecto. Gracias. Bueno, les decía que desde las CARET hemos evidenciado una consulta recurrente entre nuestros afiliados relacionada con los cambios que hacen los empleadores dentro de algunas condiciones del contrato laboral respecto a su legalidad. Es por esto que es importante conocer a quiénes les aplica, cuándo y cómo proceden estos cambios y qué garantías tiene el trabajador para evitar que sus derechos fundamentales y laborales se vean vulnerados. Para empezar, nos vamos a familiarizar con el término ius variandi, que se define como el derecho a cambiar. ¿Qué es el ius variandi? El ius variandi es el derecho o la facultad que tiene todo empleador para modificar las condiciones del contrato de trabajo. Sin embargo, esta facultad es relativa. ¿Qué quiere decir? Que no es absoluta, puesto que estos cambios únicamente pueden recaer frente a las condiciones del lugar, tiempo o modo del contrato de trabajo. ¿A quiénes les aplica el ius variandi? Teniendo en cuenta que es una facultad del empleador, nos vamos a relacionar con contratos laborales, es decir, aquellos trabajadores que estén vinculados mediante un contrato a término indefinido, un contrato a término fijo o un contrato por obra o labor. A quienes no les aplica esta facultad o esta figura del ius variandi, y es a quienes estén vinculados mediante un contrato de prestación de servicios, que tengan un contrato civil o comercial o que tengan algún otro tipo de vinculación con alguna institución en particular. De acuerdo, Viviana. En estos casos es importante poder resaltar cuál es el fundamento, es decir, en qué nos basamos los abogados o cualquier persona para determinar la legalidad de las medidas. Sí, lo primero que hay que decir es que frente a este tema no hay una norma legal expresa que lo regule. No vamos a encontrar una resolución, un decreto, una ley que diga de manera taxativa el ius variandi o la condición o el derecho o la atribución del empleador de poder modificar está en el artículo tal. Realmente no lo hay. Por eso a nosotros los abogados nos toca interpretar algunas reglas, algunas normas, sí, e incluso alguna jurisprudencia, que la jurisprudencia pues son algunos pronunciamientos de las altas cortes, donde nos dan ciertas reglas que nos van a servir de fundamento para interpretar si es legal o no algún tema en particular. Entonces, frente a esto, lo que queremos dar a entender es que no hay una norma que realmente lo regule. Sin embargo, si necesitamos un fundamento legal, nos podemos basar básicamente en una sentencia, que es la sentencia hito en este tema, que es la sentencia T682 del 2014. ¿Qué es una sentencia hito? Pues básicamente es un pronunciamiento que realiza la Corte Constitucional y es hito porque es considerada una sentencia fundamental, importante, que nos da unas reglas jurídicas de aplicación para casos similares y que en este caso, pues, si en algún momento tenemos el tiempo o ustedes pueden tener la posibilidad en algún momento de revisar esta sentencia, pues van a encontrar allí cuáles son los límites o la definición que da la Corte Constitucional frente a este tema. Entonces, a pesar, como decimos, no hay una norma que lo regule, esta sentencia nos da algunas guías
para saber determinar si hay legalidad o no en ese cambio de las modificaciones contractuales. Y acá para nosotros es importante el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué? Porque si queremos hablar de las facultades, tenemos que saber que todo contrato laboral tiene tres elementos que son esenciales. Primero, pues una actividad que se realice. Segundo, la remuneración a esa actividad. Y tercero, una subordinación. Entonces, quiero que tengamos presente esa última porque la subordinación es un fundamento para el cambio de las condiciones contractuales o laborales. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, gracias. Eh, ¿Qué podemos decir frente a la subordinación? La subordinación básicamente pues, es una atribución que tiene el empleador de poder impartir órdenes a sus trabajadores, ¿sí? Y poderle decir, haga esto, no haga esto, e incluso en caso de que el trabajador cometa alguna falta o que no realice bien su trabajo, pues tiene una función sancionatoria. Es decir, si usted no hace las cosas bien, las hace mal o no las hace, el empleador puede imponer una sanción, un debido proceso y puede imponer desde un llamado de atención hasta incluso la terminación del contrato, el despido. Entonces, vemos que dentro de esa subordinación encontramos la posibilidad de que él pueda tomar algunas decisiones. Sí, entonces nos hacemos acá una pregunta. ¿Cuándo es legal la modificación de las condiciones contractuales? Entonces, vemos inicialmente que actualmente hay N cantidad de contratos. Hay contratos comerciales, contratos civiles, contratos administrativos, pero el contrato laboral tiene unas características que lo hacen muy especial a diferencia de los otros contratos. Y es básicamente que tiene algunas formalidades, pero también tiene otras que no lo son tan formales. Entonces, cuando hablamos de el ius variandi o la facultad de modificar las condiciones, vemos de que si son legales es porque son fundamentadas, son motivadas, no obedecen a caprichos o presiones del empleador. De, por ejemplo, decir, no, es que tal trabajador no me agrada, entonces quiero verlo en otra sede de la institución, o una presión de, no, es que no me agrada, entonces quiero que él mismo me renuncie. No, realmente, si el empleador toma alguna medida de modificar las condiciones es porque está fundamentada, está motivada, ¿sí? Y sobre todo que esas decisiones siempre estén enmarcadas dentro de la dignidad del trabajador, ¿sí? Si vemos que se están vulnerando sus derechos, pues vemos que no tanto es legal esa decisión. Y lo otro, las normas nos hablan, sobre todo la jurisprudencia, que el empleador debe ser muy cuidadoso en hacer modificaciones salariales, disminuir salarios o de hacer algún desconocimiento, porque ahí podemos hablar de que no es muy legal. Entonces, para hacer acá una conclusión de cuándo es legal, pues es básicamente que sea una decisión motivada, que no obedezca a presiones, que se respete la dignidad del trabajador y que no se toquen cuestiones salariales. Entonces, sí, seguimos a la siguiente. Entonces, cabe la pena preguntarnos, ¿cuándo no es legal? Entonces, vemos, como dije anteriormente, si se tocan temas salariales, podemos ver que la medida no es legal. Sí, no solamente que se disminuye el salario, sino también la forma y la periodicidad del pago. Sí, y también si vemos que la medida de modificar la condición laboral vulnera los derechos del trabajador, sí, o de su familia, su condición personal, familiar, económica, pues vemos que el trabajador puede tomar alguna medida frente a este tema. Entonces, si vemos que el empleador se excede o hace un uso arbitrario en la modificación de sus condiciones laborales, ¿qué puede hacer el trabajador? Primero, la idea es poder comunicar su indecisión y pues en caso de que el empleador se mantenga en esa posición de modificar y afectar sus derechos, puede incluso acudir a una figura legal que es el despido indirecto. Es básicamente presentar su renuncia motivada y obviamente podrá ser acreedor de una indemnización. Siguiente, por favor. Entonces, Viviana, ¿qué te parece si ya que tenemos algunas herramientas jurídicas, teóricas, vamos ya a unos ejemplos que yo creo que podemos aterrizar un poco más el tema así? Entonces, cuéntame, no sé tú qué piensas del tema y pues un ejemplo que podemos aterrizar acá el tema. Claro que sí, Alejandro. Bueno, yo les traigo el día de hoy un ejemplo que vamos a estar discutiendo con Alejandro. Entonces, les voy a exponer el caso y lo vamos a ir debatiendo. Entonces, tenemos un trabajador que es contratado como médico dentro de una IPS.
no se especifica en el contrato el área, pero dice que va a desempeñar su función de médico, ¿cierto? Por incrementos de servicio de esta IPS, el gerente decide trasladar a este trabajador al área de UCI para atender a pacientes COVID. Entonces, hay una particularidad frente a este trabajador y es que este trabajador tiene unas enfermedades respiratorias que el empleador está olvidando. Entonces, cuéntame, Alejandro, ¿qué piensas hasta ahí? Bueno, pienso dos cosas. La primera, si lo vemos desde manera general, pues el empleador puede modificar el sitio de prestación del servicio. Sí, acá lo más seguro es que él siga desempeñando su profesión como tal, que es médico. Es decir, no le están diciendo, tiene usted que desempeñar una función administrativa o dejar de ejercer su profesión. Realmente no. Lo segundo es que tú acabas de decir algo fundamental y es que tiene unas enfermedades respiratorias, ¿sí? Unas comorbilidades. Entonces, ahí son características que creería yo, tú me dirás si estoy en lo cierto, que el empleador debe tener en cuenta. Sí, no solamente tomar medidas generales de, bueno, lo voy a trasladar porque considero que allá debe estar usted, sino que hay esa condición de pronto personal médica que el trabajador debería tomar al momento de pronto de trasladarlo y que podría probablemente, pues para nadie es un secreto por la situación actual de la pandemia, puede llegar a generar pues un perjuicio al trabajador. No sé tú qué opinas al respecto. Pues opino lo mismo que tú, Alejandro. Efectivamente, este trabajador tiene una condición particular y algo que nos dijo Alejandro con anterioridad es que no se debe vulnerar o no se debe ver afectado el trabajador. Claramente el empleador dentro de este contexto está facultado para modificar su contrato de trabajo y decirle al trabajador, ya no va a estar, no sé, en quirófanos, ahora va a estar en el área de uso y atendiendo pacientes COVID por el incremento pues, o por la necesidad del servicio. No se está vulnerando, hasta ahí todo está bien, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del trabajador, no le han dicho pues que su salario se va a ver disminuido, que su jornada laboral se va a incrementar, simplemente va a cambiar de un área específica por una necesidad del servicio que es acorde a lo que es la figura del ius variandi. Sin embargo, este caso tiene la particularidad de las enfermedades respiratorias que tiene el trabajador. Y es en estos casos donde tenemos o donde hacemos un llamado de atención frente a las particularidades específicas de cada trabajador. Porque, pues claramente, si a este trabajador lo pasan a una atención con pacientes COVID, pues su posibilidad de contagiarse de esta enfermedad, pues claramente se va a incrementar y al contrario, pues se va a ver claramente afectado este trabajador. Entonces, en este caso, siempre, bueno, en todos los casos, perdón, se deben analizar las particularidades del trabajador y pues claramente de los cambios que se quieren hacer. Correcto, estoy de acuerdo. Te tengo otro caso. A ver, tú si me dices si puede ser ius variandi o si consideras que puede ser un abuso. Voy a poner un ejemplo. Un médico está buscando trabajo y ve una oferta laboral que dice que se requiere médico para trabajar de lunes a viernes, por ejemplo, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. El médico se presenta, es seleccionado eh, y pues inicia su relación laboral. Más o menos 6 meses después, pongámoslo en este momento de la pandemia, su empleador le dice, no, lo que pasa es que por las tardes estamos teniendo mayor cantidad de pacientes, entonces lo necesito que usted en la tarde trabaje, es decir, ya no de 6 de la mañana a 2 de la tarde, sino que necesito que usted trabaje de 2 de la tarde a 10 de la noche. Las mismas horas a la semana, el mismo cargo, su mismo salario. Lo único que yo quiero es que usted no trabaje en las noches, perdón, en las mañanas, sino en la tarde y una parte de la noche. Entonces, no sé, digamos que el médico te pregunta a ti, Viviana, ¿usted considera que esa medida es ajustada dentro de la facultad del empleador o consideras que es un abuso porque siento que mi empleador está abusando porque fue muy claro en la oferta laboral en decir que el trabajo era para 6 de la mañana a 2 de la tarde y ahora me dice que es de 2 de la tarde, 10 de la noche, siento que está abusando de sus facultades. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, Alejandro, viéndolo así
sin tener como más detalles, me parece que no habría un abuso del derecho de la facultad del ius variandi, siempre y cuando, ejemplo, si va a trabajar en horario nocturno, pues se le reconozca su recargo nocturno en debida forma y atendiendo que es por la necesidad del servicio, sabiendo pues que en horas de la tarde de pronto la necesidad del servicio se incrementa, estaría acorde a las necesidades. Importante me parece a mí revisar pues que efectivamente sus recargos nocturnos, como lo dije anteriormente, sean reconocidos. Y pues que el horario pues entiendo que se va a mantener, estaría pues acorde a la figura del ius variandi. De acuerdo, yo opino exactamente lo mismo. Pues yo considero, y digamos desde nuestra experiencia como abogados de FEPAD, de SCARE, pues son muchos los casos que nos comentan nuestros afiliados con relación a modificación de las condiciones laborales, son muchas. Entonces, me gustaría que a través de este conversatorio le diéramos algunas herramientas o sobre todo recomendaciones a nuestros afiliados y pues también a todas las personas que nos están viendo sobre qué pueden hacer o qué deben tener en cuenta en caso de que su empleador les presente una modificación de las condiciones por las cuales fue contratado. Entonces, no sé si tú consideras que debemos darle algunas recomendaciones y cuáles serían algunas de ellas. Claro que sí, Alejandro. Bueno, algo importante de lo que hemos hablado en este espacio es el contrato de trabajo. Entonces, siempre es importante que nuestro empleador, al momento de firmar nuestro contrato de trabajo, nos entregue una copia. Si bien ya lo firmamos, no nos entregaron copia y tampoco pedimos copia, es momento de que le solicitemos al talento humano o al área encargada de una copia del contrato de trabajo y no solo del contrato de trabajo, sino también del reglamento interno de trabajo. Esa sería como una de mis primeras recomendaciones. Una segunda recomendación, pues en caso de que no se ajuste o que el trabajador considere que en los cambios que pretende hacer el empleador frente a su contrato de trabajo no se están ajustando a lo que explicamos con anterioridad, pues presentemos una objeción claramente argumentando jurídicamente el por qué no se está acorde o porque se cree que el empleador se está extralimitando haciendo uso de esta figura del ius variandi. Otra recomendación podría ser pues ante la propuesta de las modificaciones del contrato de trabajo, es importante que se analice, pues que el trabajador analice sus condiciones particulares. Entonces, no solo sus condiciones particulares, sino también sus condiciones o frente a su familia, sí, estos cambios, porque puede que el trabajador nos proponga un cambio incluso hasta de ciudad. Entonces, si me voy a trasladar de ciudad, si me voy a trasladar con toda mi familia, ¿hasta qué grado puede llegar a afectar este cambio? Y si efectivamente vemos que es un cambio que nos va a afectar no solo a nosotros, sino al interior de nuestra familia, es importante que lo comuniquemos al empleador. Alejandro, ¿qué otras recomendaciones nos tienes tú? Sí, como dijimos anteriormente, cuando sean estos cambios, no es necesario que esos cambios de medidas vengan de pronto de caprichos del empleador. Entonces, es recomendado que uno como trabajador sea consciente de que si su empleador le propone un cambio de alguna condición, sea uno consciente si es fundamentada, si es considerada. Sí, entonces si consideramos, nuestro empleador nos dice, no, es que lo necesito en otra sede, es que necesito modificar su horario de trabajo, necesito que usted, no sé, me haga de pronto algunas horas extras o me trabaje en otra jornada, sea yo consciente del por qué, ¿sí? Por ejemplo, hay más pacientes, porque de pronto los servicios han cambiado, porque de pronto algún compañero renunció o está de vacaciones o en una licencia, entonces sabemos que la prestación del servicio de salud es 24/7 y obviamente un gerente, un director, un coordinador, pues tiene que garantizar el servicio 24/7. Entonces, si somos conscientes de que no, mi compañero se fue de vacaciones, entonces pues seguramente yo debo suplir su ausencia y está más que justificado. ¿Sí? Ya si, por ejemplo, vemos que no hay una justificación, es un cambio radical que me afecta gravemente, pues ahí hay algo que analizar y algo que trascender.
Lo otro también es que siempre en estos casos es bueno conversar con el empleador. A veces el empleador tiene una visión de una cara de la moneda, pero entonces si nosotros comenzamos con él, le mostramos el otro lado de la moneda, puede que él reconsidere. Entonces, la idea es no de entrada de pronto, no, es que mi empleador ya me cambió de ciudad o me cambió de hora y ya de una voy a presentar mi renuncia. No, intentemos mediar, sí, llegar a un mutuo acuerdo, sí, a un común acuerdo entre las partes, sí, para poder entendernos y de pronto él pueda razonar también y llegar a un mutuo acuerdo que no vaya a tomar una decisión tan radical que me pueda afectar. Entonces, manifestarle que tengo una condición particular, que de pronto tengo otro trabajo, sí, que me impide trabajar en una hora particular, que de pronto algo familiar, alguna situación, alguna calamidad, no sabemos, cada caso es particular, pero es importante poderle expresar primero de manera verbal, si vemos que de pronto no es el canal, pues ya analizarlo de manera un poco más formal, escrita, diciéndole, por favor, reconsidere, tenga en cuenta esto y a llegarle de pronto algunos medios de prueba muy sencillos para que él lo tenga en cuenta. Y ya también es importante tener en cuenta para esto es que si el empleador toma decisiones que de cierta manera pueda yo tener la obligación de afectar mi patrimonio personal, es decir, voy a poner un ejemplo, me traslada de ciudad, pues vemos que eso me va a acarrear unos gastos, traslado, vivienda, algunos nuevos gastos. Entonces la idea es que yo no tenga por qué cubrir esos gastos, sino sea mi empleador el que los cubra. Sí, y hemos conocido muchos casos acá desde FEPAS de donde se han tenido que trasladar médicos a otras ciudades, pues por falta de pronto de cuidado, de talento humano en las unidades de cuidado intensivo. Entonces las instituciones les han reconocido la vivienda, la alimentación, el transporte. Entonces, si ya el empleador dice, no, es que me trasladan, pero yo tengo que sacar de mi bolsillo el transporte, tengo que irme a buscar dónde irme a vivir, etcétera. Entonces, ya son condiciones que no me voy a ver tan beneficiado, sino afectado al contrario. Entonces, creo que con estas recomendaciones tenemos algunas herramientas fundamentales para que en caso de que cualquier trabajador, su empleador le presente alguna propuesta o alguna orden, digámoslo también de esa manera, de modificar sus condiciones, pues sepamos qué hacer, si son legales, si no son legales, si no son legales, qué hacer, si son legales, pues si acatar o no. Entonces, acá pues quiero reiterar es que existe la posibilidad de que si mi empleador me da una orden, si está dentro del marco de razonabilidad, de legalidad, y yo no lo acato, como dije, mi empleador tiene un poder subordinante, un poder disciplinario, que si yo no lo acato me va a poder iniciar un proceso disciplinario que puede llevarme a una sanción. Entonces, si yo en algún momento decido no acatar esa orden o esa directriz, debo justificarla, porque si es injustificada, lo más seguro es que eso vaya acompañado de una sanción, de una sanción disciplinaria. Ahora, si por otro lado vemos que mi empleador se está excediendo, es una medida completamente ilegal, pues lo primero, como referimos, negociar, hablar, manifestar la inconformidad, sí. Ya en caso de que mi empleador se mantenga, pues ya acudir de pronto a otros mecanismos jurídicos, como puede ser un derecho de petición. En algunos casos, si veo que mis derechos fundamentales están siendo atacados, pues una acción de tutela, o en algunos casos más extremos donde pues ya he tomado la decisión de renunciar, pues que no sea una simple renuncia donde digo renuncio por motivos personales, muchas gracias, sino que sea una carta de renuncia motivada donde yo exprese Claro. los motivos que me veo obligado a hacerlo no por motivos personales, sino porque las condiciones no son las mejores. Y ya tendré a posterioridad que acudir a la vía jurisdiccional para que el empleador me reconozca una indemnización. Entonces, si usted como afiliado considera que su empleador está violando sus derechos o tiene alguna duda al respecto, recuerde que usted cuenta con un equipo de abogados, se puede comunicar en cualquier momento con nosotros, lo vamos a orientar, lo vamos a asesorar, le vamos a decir qué hacer, qué no hacer. Entonces, creo que con estas herramientas que hemos dado, estas recomendaciones, son fundamentales para que podamos tomar decisiones, ya si de pronto el caso es complejo, pues recuerde que cuenta con el acompañamiento jurídico de FEPAS de las CARE para que podamos tomar las mejores decisiones en estos casos. No sé, Viviana, si quieres agregar algo, alguna recomendación o algo adicional. No sé de pronto si las personas que nos acompañan el día de hoy en este Facebook Live tengan algunas preguntas
y analicemos de pronto algún otro caso a modo de ejemplo. Se me ocurre a mí, Alejandro, a modo de ejemplo en este momento, hablemos de un cambio de ciudad por apertura de una nueva sede de una IPS, donde pues la persona a la cual van a trasladar pues tiene toda la capacidad pues intelectual para poder apoyar en este cambio, en esta apertura de una nueva sede. ¿Qué opinas al respecto, Alejandro? Bueno, es una situación bastante frecuente. Yo no sé si estoy siendo muy reiterativo con el tema de la pandemia, pero eh, se dio mucho en estos meses. Muchos afiliados nos consultaban, nos decían, mire, me llegó esta carta donde me están diciendo eh, que debo trasladarme a otra ciudad porque hay déficit de profesionales allá. Tengo acá en la mente algunos afiliados de nosotros que eran intensivistas, ¿sí? Y algunos expertos en temas de habilitación. Entonces, las IPS, por esas condiciones, decían, no, necesito que usted se vaya a tal municipio porque allá estamos haciendo la instalación de camas de cuidados intensivos, necesitamos su conocimiento, su experticia para instalarlas, para dejarlas perfectas y poder cuanto antes iniciar la atención de pacientes. Entonces, nos preguntaban nuestros afiliados, ¿es legal? ¿Debo trasladarme? ¿No debo hacerlo? Entonces, pues básicamente nosotros, ¿qué le podemos recomendar? Pues realmente sí tendría que hacerlo por el tipo de contrato que usted tiene, por las obligaciones, por el conocimiento, por la experiencia, pero hay que entrar a analizar otras circunstancias. Entonces, si el traslado de pronto es inmediato, si usted tiene de pronto otros trabajos acá y eso puede verse afectado, si de pronto eso le acarrea algunos gastos, si su empleador va a acarrear esos gastos, si de pronto usted tiene una familia y pues obviamente su familia no puede trasladarse, sobre todo también es la temporalidad. En estos casos que vimos, pues era un tema temporal, no era definitivo de que se va a Sí. ir el médico, el intensivista de por vida ya, sino era por unos temas, al menos mientras se hacía la instalación de las unidades, de las camas de cuidados intensivos y ya la persona regresaba. Entonces, pues vemos que fue una medida totalmente proporcional, los empleadores pagaron los gastos, dieron las capacitaciones, todo. Entonces, pues, frente al caso que tú expones, pues voy también a este ejemplo de la justificación, y era más que todo justificado hacer ese traslado de ciudad. Y tú acabas de mencionar algo muy importante, Alejandro, y es el tema de la temporalidad. Muchas veces estos cambios, como bien lo dijimos, tienen que estar justificados y muchas veces la justificación es la necesidad del servicio. Puede que este incremento de la necesidad del servicio, de cubrir algunos vacíos, pues sea temporal y más en estos tiempos de pandemia que pues por la cual estamos atravesando. Entonces sí es algo fundamental y en caso de que estos cambios sean temporales, tienen que dejarlo así establecido, que estos cambios que se van a realizar dentro del contrato de trabajo queden plasmados y que las partes, como bien lo dijimos hace un momento, estén de común acuerdo y que sean claros. ¿Para qué que sean claros? Pues claramente para evitar a futuro malos entendidos con nuestro empleador. Claro que sí. Digamos que acá lo importante es la claridad de las medidas. De igual forma, si nuestro empleador no es muy claro, pues siempre el diálogo. Preguntémosle, indaguémosle, bueno, por cuánto tiempo es, cuáles van a ser las condiciones, me van a pagar, no me van a pagar, cuánto, qué va a acarrear eso en mi vida personal. Y pues si estamos en desacuerdo o hay algo particular que mi empleador deba saber, pues hacérselo saber para que él reconsidere o tome las medidas que sean necesarias. Entonces, pues recordamos a las personas que nos están viendo, cualquier pregunta la pueden hacer en la caja de comentarios y pues la idea es en este momento dar respuesta a cada una de ellas. Claro que sí. Bueno, voy a traer en este momento una sentencia, la sentencia T483 del 93, donde también nos hablan de los aspectos que el empleador debe tener en cuenta a la hora de modificar el contrato de trabajo. Entonces, como lo hemos venido diciendo, pues las circunstancias que puedan llegar a afectar al trabajador, la situación familiar es muy importante, el estado de salud del empleador y de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, las condiciones salariales es algo fundamental, que si vamos a tener un incremento
en nuestras labores, pues que posiblemente así vaya a ser reconocido y tengamos un incremento salarial. El comportamiento del trabajador durante la relación laboral y el rendimiento demostrado pues del trabajador, es decir, que el trabajador sea una persona idónea para poder realizar este cambio. Me remito nuevamente al ejemplo del traslado de ciudad para temas de habilitación. Si es una persona que tiene el conocimiento, pues claramente estaría en todas las condiciones para poder realizar pues esta habilitación y en lo posible pues acceder a estos cambios siempre y cuando pues no se vulnere ningún derecho fundamental y laboral del trabajador. De acuerdo, Viviana. Nos acaba de llegar una pregunta, no sé si tú la quieres responder, muy importante, me parece que está interesante, es que si lo que hemos dicho nosotros aplica para contratos del sector privado y el sector público. Bueno, Alejandro, claramente todos los trabajadores gozan de los derechos fundamentales y de los derechos laborales. Entonces, siempre en cualquier situación se deben analizar las condiciones particulares del trabajador para evitar que de esta manera pues se vayan a ver afectados sus derechos. Entonces, sí, aplica para los dos. De acuerdo. Bueno, acá llega una pregunta, nos dice, ¿qué tanto puede modificar el contrato a raíz del cambio de la atención en IPS a telemedicina? Entonces, bueno, yo la voy a responder, me tomo el atrevimiento. Bueno, reitero acá el tema de la pandemia. La pandemia nos trajo muchos cambios en el sector salud, evidentemente. Uno de esos cambios fue que muchos trabajadores que venían en atención presencial fueron enviados a sus casas para atención a distancia, ya sea por telemedicina, sobre todo acá deben ser aclarar por teleconsulta, teleorientación y teleapoyo, ¿sí? Unas modalidades de atención que están establecidas en la ley. Entonces, muchas personas nos preguntaron en ese entonces, digamos que ahora no es tan frecuente, pero pues sobre todo cuando inició la pandemia, que qué tan legal era brindar atención por teleconsulta. Digamos que este no es el espacio de pronto para debatir sobre ese tema, pero concretamente si a la persona le decían, bueno, ya usted no está en consulta externa de manera presencial, sino ahora usted a partir de mañana va a dar consulta externa por teleconsulta, entonces es un cambio, ¿sí? Que consideramos que es justificado, es decir, no es un capricho del empleador, sino fue una modalidad de atención necesaria por las condiciones de que estaba atravesando el país, iniciando la pandemia. Entonces, eh, ¿se puede modificar el contrato? Sí. ¿Qué vimos en la práctica? Pues dos cosas. Una, que no se hizo ningún tipo de modificación a los contratos, simplemente la orden verbal del empleador y algunas indicaciones, algunas capacitaciones de, bueno, a partir de mañana, teleconsulta. Ya otras, de pronto sí hicieron algunos otros, sí, unos contratos manifestando que por la condición de la pandemia se establece el modelo de atención de teleconsulta durante la emergencia sanitaria. Entonces, ahí vimos algunos casos donde la persona seguía el mismo cargo, bajo las mismas condiciones, no se les afectó temas salariales, entonces creemos que ahí no hay problema. El otro sí, pues puede ser una formalidad, a veces no tan necesaria, pero pues dentro del marco legal. Ahora, si de pronto esa modificación de ir de atención presencial a ir a teleconsulta o a otra modalidad de atención y vemos que ya se tocan de pronto factores esenciales del contrato, como por ejemplo, listo, le vamos a disminuir su salario, ahí ya hay algo que no es legal. Y tuvimos muchos casos así, donde la persona estaba en atención presencial, la enviaban a teleconsulta o teleorientación y el empleador acompañaba esa directriz con una disminución salarial, porque si a usted no va a atender los mismos pacientes de manera presencial que la atención que usted va a dar por teleorientación o teleconsulta. Entonces, ahí ya vemos que podría estar dentro de el tema de pronto no estar ajustado a la ley, pero pues creemos que cada caso debe ser analizado de manera particular. ¿Sí? Vemos el tema de la proporcionalidad, el tema de no afectación de derechos laborales y pues en este caso de la atención en IPS a telemedicina o teleorientación o teleconsulta, pues está más que justificado mientras no se toquen pues temas esenciales del contrato. Entonces, no sé, tú Okay. sí qué piensas al respecto.
Pues totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Adicional a eso, pues el Ministerio de Trabajo en varias circulares, pues claramente pues pronunciándose al respecto, claramente lo que quería era que pues que no se dieran por terminados los contratos de trabajo y también abrió la posibilidad a que muchos, en lo posible, si todos podían hacer teletrabajo, pues lo hicieran. Claramente en el sector salud, pues vamos a ver unos casos en los cuales no va a ser posible, pero si se podía hacer, el empleador, pues así se debía manejar. Algo respecto a lo que tú nombraste de disminución de salario por disminución de consultas o disminución de carga laboral, me permite hacer un pequeño paréntesis para hablar o no, mencionar un principio del derecho que es a igual trabajo, igual salario. Entonces, como bien lo decías, Alejandro, hay que analizar las condiciones particulares y los casos en particular para evidenciar si de pronto se justificaba o no alguna disminución de salario. De acuerdo, sí, creo que acá todo está dado en la fundamentación, en la motivación de la toma de estas decisiones. Entonces, creo que no hay más preguntas, creo que no hay más preguntas. Pues reiteramos, es un tema bastante frecuente, no es un tema que sea nuevo, es un tema bastante frecuente que se va a dar durante las vigencias de las relaciones laborales. Entonces, reiteramos, si usted como trabajador de la salud eh, ve, se encuentra en esta situación de que su empleador desea modificar sus condiciones laborales, pues tenga en cuenta estas recomendaciones, esta información. eh, y cualquier duda, cualquier inquietud o caso, recuerde que usted cuenta con un acompañamiento de un equipo jurídico de varios abogados con varias especialidades y que estamos atentos a colaborarle. Entonces, pues se nos acabó el tiempo, hemos llegado al final de este espacio. Queremos agradecer pues a todas las personas que se conectaron a esta actividad y recuerden que si requieren algún tipo de asesoría jurídica, cuentan con nuestra línea de asesoría legal oportuna FEPASDE y a nuestra herramienta de agendamiento virtual FEPASDE. Entonces, recuerden que FEPASDE y en Escare cuidamos a los que cuidan. Entonces, Viviana, que estés muy bien. Muchas gracias, Alejandro, por este espacio y que estés muy bien. Y No, muchas Moni, que gracias a estés muy bien. todos los que nos acompañaron el día de hoy.